gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y ya reseteo mi modo favorito porque el abismo ya se ha puesto muy fácil, así que ahora mi modo favorito es este. Acabo de pasarme la dificultad 6 según ha reseteado y me acabo de despertar para poder grabar esto para vosotros. Ya tengo las famosas armas que están por aquí de 4 estrellas, aún no he hecho las de 5 pero confío en hacerlas y vamos con el tutorial para poder pasarlo en dificultad 3, 4, 5 y 6. Me he comido 87.000 millones de vídeos de la beta, de gente que tenía la beta de la conflagración, que ha estado probando un montón de cosas. Me he puesto a testear 80.000 cosas y el otro día en stream lo estuvimos viendo. Así que, señores, es difícil hacer una guía completa de la conflagración el primer día, porque es un modo bastante complicado donde los enemigos tienen mecánicas extremadamente cerradas, pero... como siempre digo, si hace falta haré posteriormente una guía final de la conflagración, aunque espero tener en este caso la guía más completa que pueda haber habido respecto a los enemigos, ya que sí que hemos estado estudiando muchísimo las dificultades cerradas y las mecánicas concretas que tiene cada uno. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, que sabéis que ayudan a crecer y posicionar el canal infinito, así que muchas gracias. Recordad que tenéis dos bendiciones lunares solo por apoyar el canal Free to Play. Suerte con las bendis y muchas gracias por apoyar tantísimo y espero dentro de poco poder regalar 3 bendiciones. Todo el tema de los sorteos y la información está en la página web que está aquí abajo, así que ir a visitar la página web, que os está encantando, recibir un feedback increíble, muchas gracias. Que aproveche si estáis comiendo, gracias por estar un día más detrás de la pantalla, sea lo que hacéis. Bienvenidos a los streams, que hoy que estáis viendo esto voy a abrir stream con la conflagración para sacarlo a 180 segundos y hacer vuestras conflagraciones, así que venir a canjearlas apoyando el canal con bits o subs. Y vamos con la nueva conflagración Estigia. Pues bien, los enemigos son los 3 que estáis viendo y yo por ahora me los he pasado con estos tiempos, con estos equipos que estáis viendo. Ahora voy a explicar porque me voy a poner voz por voz tranquilamente a comentaros qué hay con cada uno de ellos y de hecho de fondo estaréis viendo un montón de gameplays. Pues bien, vamos a empezar por el Inquisidor. Damas y caballeros, el Inquisidor tiene recuerdos de Vietnam y tiene un pasado oscuro, ya que la primera vez que vino al abismo vino con una cantidad de vida y unas unidades de escudos muy altas y la gente en ese entonces, fue Sumeru además, no tenía tan claro ni tenía las herramientas ni los personajes para poder bajar este señor lo más rápido posible. Ahora sí lo hemos estudiado bien y sinceramente en la conflagración os va a sorprender lo que os voy a decir, pero este señor es el boss más fácil de la conflagración. ¿Qué? Sí, señores, es el bicho más fácil de la conflagración. Tiene 3 escudos y siempre os va a castear en el mismo orden, además de que os va a dejar 3 segundos entre escudo y escudo para que le metáis ahí un poco de daño, por ejemplo una ulti nukeada de Skirk, quien tenga Skirk C1 o algo así. Pues bien, básicamente este señor se va a resumir en esta tabla que estáis viendo en pantalla, donde como podéis comprobar el hidro baja extremadamente rápido el escudo piro, el crío es muy eficiente para bajar el escudo electro y el escudo final hidro ayuda. Y por último, el dendro, que estáis viendo por aquí, es el elemento más eficiente porque baja más eficientemente el escudo electro y el escudo hidro lo desaparece. Y además justo ponéis dendro con hidro y el hidro, como veis, con el dendro son los elementos más eficientes, o el crío con el hidro. Esto es lo que estáis viendo por aquí y esto de aquí es básicamente el resumen de este señor. ¿Qué os puedo contar de este señor? Ya lo he bajado con el equipo de Skirk, que lo estáis viendo, y se puede bajar con el equipo de Nefer. Pues que básicamente el día que estuvimos repasando el abismo en directo dije que creo por intuición que los equipos más fuertes para este señor son el equipo Permafrost de Skirk o cualquier Permafrost pero solo con un hidro y 3 críos para bajar más rápido los escudos, o el equipo de Nefer Prime o variantes del equipo de Nefer con algo de ayuda, como por ejemplo una Diona C6 que pega crío, y el crío, como veis, es positivo para este señor. Aparte, otro equipo que viene muy bien para bajar este señor es Chasca. Lo que pasa que con Dendro no vas a poder jugar a Chasca, así que es una especie de Chasca derretidos, pero con un crío, un hidro y un piro. Aquí viene la cuestión. Bennett no está libre. Bennett es extremadamente bueno en los otros 2 bosses y ahora hablo de todas las combinaciones, con lo cual Chasca no está mal, mención honorífica a Chasca, que es literalmente la señora a día de hoy de las conflagraciones por el tema de sus multihits que ayuda mucho a los bosses, pero la realidad es que equipo de Nefer
Prime o variantes con Diona si no tenéis healer, Diona C6 por 200 de maestría. Equipos de Bloom de Nilou no vienen mal, pero son un poquito peores que los de Nefer. Y sobre todo los Permafrost, quien tenga Skirk, sabéis que Skirk es la reina de las conflagraciones y siempre hay alguna sala que Skirk se baja en 30-40 segundos cuando tenéis bien el equipo. Pues aquí va el equipo de Skirk, Furina, Citlali, ya que en algunos equipos no hace falta derretir, y Scoffy, o subvariantes de Permafrost, la variante de Permafrost que más ilusión os haga. No tiene mucho más y simplemente debéis repetirlo para adaptaros a que mientras regeneráis energía y tiráis las habilidades elementales, vayáis timeándolo correctamente para bajar lo más eficientemente posible los escudos o incluso algún, como digo, ulti cargada de Skirk, aprovecharla para golpearle los 3 segundos entre escudo y escudo, y luego cuando le bajas 3 escudos te da 18 segundos, que eso está hecho perfecto para que si lo timeas bien le tires pues un combo muy fuerte, nada más se le rompe el escudo y los 17-16 segundos restantes sea para meterle otra rotación, pero no rotación de 20, es decir, está muy limitado para que no juegues a Yaka, sino que juegues, digamos, una Skirk que si lo haces bien podrías tener rotación de 15 en el equipo que yo estoy jugando, donde todos tienen cooldown de 15 segundos. Como todo, es un boss muy medido para venderos las cosas de turno, en este caso para generaros necesidad por la futura Scoffy que mucha gente está esperando, o un equipo completo de Scoffy o Skirk que todo el mundo ve cómo brilla, pero no ha tenido rerun en ningún momento. Este es el boss más fácil, os vuelvo a repetir, aunque os parezca una locura, es el boss más fácil si aprendéis a timear esto de forma eficiente. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente boss. Yo soy Batman. El murciélago, o el murciégalo, quien lo dice mal a propósito. El señor murciélago tiene básicamente unas mecánicas muy cerradas y, de nuevo, igual que mención honorífica Chasca, mención honorífica Jhin. Jhin con Bennett y el Sunfire y los torbellinos no solo bajan rápido a este señor, sino que el daño de caída, que tiene un daño de caída natural al romper el escudo, se calcula con la velocidad en la que el enemigo cae y el tiempo que está cayendo. Por eso veis que muchos daños de caída intentan elevar al enemigo todo lo que pueden con Jhin y luego ¡pa! Pues bien, este señor, una vez se le rompe el escudo, si lo agarráis con Jhin y hacéis que baje más rápido con la elemental, le hacéis mucho más daño de caída. Eso para empezar. Luego, Jhin C4, quien tenga C4 que le baja resistencias, es muy fuerte porque el señor, cuando le rompes el escudo, sigue teniendo un montón de resistencias que no bajan a diferencia de otros bosses. Resumen. Todos los bosses del juego, le rompes cualquier escudo, le haces cualquier mecánica y de repente bajan sus resistencias generales para que le puedas pegar. Este señor que se cree especial, le rompes el escudo y no baja las resistencias menos la resistencia a Nemo. Con lo cual, aquí hay 2 puntos clave, 3 puntos clave para el bicho y ahora os explico las combinaciones de equipos. Punto clave número 1, llevar un montón de piro porque tiene un escudo crío. Punto número 2. Disclaimer, hay algunos piros que no le pueden pegar bien, pero ahora os explico cómo pegarle bien con Albedo o Zhongli, porque te permiten elevarte y pegarle pues con Jutao, con Arlequino, con lo que tú quieras. Punto número 2, las resistencias. Va a ser muy importante bajar las resistencias. Él solo baja resistencias a Nemo, con lo cual se nota ahí que te está pidiendo el carry a Nemo, ¿no? O jugar 20 DPS, que por eso lo han bufado. Pero hay algunas combinaciones de equipos que se están testeando que si bajas muchas resistencias en general, principalmente como tienes que llevar mucho piro, pues un sobrecarga con Chebrus más Durin que bajan, Chebrus un 40 y Durin con un personaje de la Aquelarre como Klee, por ejemplo, pues baja otro 35, son 75, resulta que es una ventaja espectacular y le estás literalmente derritiendo la vida, porque además lo han hecho aposta, porque es el boss que menos vida tiene de la historia de las conflagraciones a máxima dificultad.
dificultad. En dificultad 6 tiene como 7.3 millones o 7.9, no estoy seguro si es 0.3 o 0.9, pero casi 8, pero no llega a 8. Es el bicho con menos vida de la historia de la conflagración, es decir, si entendéis este tema de bajar resistencias, va a ser súper importante. Y por último, he dicho 3 cosas. He dicho bajar resistencias, he dicho mucho piro y os digo que una Nemo es espectacular. Si no tenéis a Venti, Jin C4, sobre todo quien la tenga, los más antiguos, y si no, Kazuha, si no, Scaramouche, que dentro de la ulti de Bennett mete torbellinos a Nemo y baja rápido el escudo. Xiao igual no está mal, pero Xiao, os voy a hacer un disclaimer, viene muy bien para el siguiente boss, que te mete un bono de ataque a los personajes cuando saltan, que ahora explico todo eso. Así que, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿qué equipos os puedo comentar? Pues bien, aparte del gimmick de Jin más Bennett que revientan el escudo y encima ayuda a caer más rápido para que el daño de caída sea 1 millón y pico y le bajes un 30% en los primeros 10 segundos, os voy a comentar el gimmick de Albedo barra Zhongli, y sí, Albedo de la que lo han hecho aposta, porque Albedo barra Zhongli te permiten subir con cualquier carripiro y a la altura del propio bicho con cualquier carripiro, Arlequino, Jutao, quien sea que os guste, melee, vais a poder literalmente pegarle escudo de tú a tú cuando subís al pilar o cuando subís con la flor de Albedo. O sea que es otro gimmick muy interesante para que juguéis. Ahora, ¿qué recomiendo realmente? Pues bien, voy a recomendar principalmente 3 combinaciones, pero entendiendo lo que acabo de explicar, podéis adaptaros a vosotros, a vuestra cuenta. Recomiendo Carry, Piro o Anemo, por supuesto. Literalmente los 2 personajes que más bajan el escudo y que literalmente son de la Aquelarre y acaban de bufar son Venti y Klee. Sí, señores, como lo escuchan, Venti y Klee son los personajes que mejor bajan el escudo. Este boss, al ponerse el escudo y elevarse, te va a dar energía. Todo el equipo va a tener ultis y la ulti de Klee es daño dirigido que va directamente al escudo y que va a golpear hacia donde esté el enemigo sí o sí sin fallar. Y aparte, la elemental de Klee genera un montón de bombitas chiquitas que si tú unes con una Nemo, como podría ser Venti o Kazuha, van a golpear en el punto central donde estés uniendo estas pelotitas y se elevan. Es decir, tienen, digamos, un eje vertical y se elevan en el campo de batalla con la ulti de Venti para estallar contra el escudo de este señor. Luego, 2 combinaciones de equipos principales que os voy a recomendar. O bien equipos monoanemos como el que yo estoy jugando, os adelanto y os va a sorprender mucho que ese Venti que estáis viendo bajarse en 99 segundos, la dificultad 6, es la dificultad 6, el enemigo tiene nivel 110, es un Venti C0. Y no llevo sombra verde, porque sombra verde en ese caso no está llevando nadie del equipo, es decir, que voy peor todavía y no le estoy bajando resistencias. Ese Venti que estáis viendo en pantalla ahora mismo lleva set de emblema del destino porque no tengo un sombra verde para construir a Venti. Y aún así se acaba de bajar Venti C0 la dificultad 6 en 99 segundos. Si llevase sombra verde, como se estaba explicando con el tema del daño, igual ese Venti C0 se baja. Y no llevo su arco, por cierto, no estoy jugando ese Venti con su arco. Si llevase sombra verde, igual en vez de 99 segundos me bajaba esa sala en 60 segundos. Si llevase sombra verde y el arco de Venti. Llevo un Venti emblema con un arco, en este caso, de Tartaglia. Lleva el arco de Tartaglia el señor Venti. Así que, como veis, si entendéis esto, baja bien. Luego, otra combinación de equipos que puedo recomendar es el sobrecarga con Durin por la bajada de resistencias y, por supuesto, recomiendo a Durin contra este señor porque también golpea daño dirigido el propio Durin para bajar más fácil el escudo. ¿Qué equipo de Durin baja resistencias? Como he dicho, el sobrecarga. Entonces, si jugáis sobrecarga con Carry Piro, también va a bajar muy fuerte. Y de hecho una Fischl que también tiene el cuervo con daño dirigido, una Chevreuse, Durin, Fischl, Klee concretamente, es otro de los equipos que más bajan rápido el escudo y más daño puede hacer para que este señor se vaya con Diosito. Literalmente uno de los equipos nuevos con Durin más Klee en sobrecarga, que os dije que era una de las variantes de equipos que más mejoró con Durin, y un equipo de Durin más Venti, Faruzan Bennett, como estáis viendo ahí, que es otra de las variantes que es el best in slot de Venti con consonancia de la Aquelarre que el juego te ha programado para que juegues. Ahora, ¿alguna otra cosa espectacular y demás? Pues podéis tener o aprovechar la mecánica que el boss os da de romper unos cristales que hay alrededor de él de crío para bajarlo antes si no podéis elevaros. Pero ya os digo, si queréis aprovechar los gimmicks más poderosos para este boss,
Albedo barra Zhongli te elevan y Zhongli no iría mal en un equipo de Arlequino. Y el Jhin C4 si lo tenéis junto a Bennett más un carry Anemo estilo Scaramouche, Xiao, no sé qué, y Faruzan o Venti o Durin y combinaciones así. Literalmente Jhin, Bennett, Venti, el escudo lo bajan sin exagerar en 3 segundos y medio. No es broma por la cantidad de torbellinos y reaplicación piro. Aquí, por supuesto, como Venti es un carry, pues podríais poner, por ejemplo, a Durin y dejáis fuera a Faruzan quien no tenga Faruzan C6. Y bueno, os diría el último disclaimer que igual el sobrecarga es una buena recomendación, pero es que uno de los mejores equipos para el siguiente boss es el sobrecarga. Vamos con el siguiente boss, la peonza. La peonza tiene 2 mecánicas principales a explicar. Mecánica número 1. Habilita descendentes, con lo cual, aparte de los 3 reyes de los descendentes, 3 y medio, que son Varesa, Gaming y Xiao, son increíbles. Y aquí viene el disclaimer, y es que el sobrecarga, Chebrus concretamente y demás, con Varesa es espectacular para este boss. Lo he hecho al primer try, la primera vez que he entrado, en unos, no sé si 80, 90 segundos, y seguramente pueda recortar a 60. Lo he hecho a la primera vez que entré, a la primera. Básicamente, pues por eso es mejor jugar Anemos en la primera y dejar el sobrecarga para Varesa en la segunda. Pero, aparte de la mecánica de los descendentes, Phil, has dicho 3 y medio y solo has dicho 3 que son Xiao, Gaming y Varesa. ¿Y cuál es el medio? Diluc. Diluc descendentes derretidos, aquí es otro nivel y también da miedo Diluc descendentes derretidos. Luego, cualquier cosa descendentes que lo haga medio bien va a recibir un bufo de 600 de ataque que se elimina al hacer un descendente, con lo cual se podrían probar infinitas combinaciones para abusar de este bufo. Aquí viene el segundo punto, porque os he dicho 2 puntos importantes. Segundo punto, cuando tú saltas y esta animación que está aquí en pantalla aparece, es el bufo. El bufo dura 1 segundo y medio, pero si tú caes sin hacer el descendente, no eliminas el bufo y hay como medio segundo, un poco más, cuando ya estás en el suelo donde puedes aprovechar el bufo. Hay personajes que pueden aprovechar este bufo de ataque, ese medio segundo, bien porque hacen snapshot como Fischl, bien porque podrían aprovechar ese ataque para poder reventar al enemigo. Pues el señor que he visto que aprovecha este bufo y que varios creadores que han probado la beta han subido, que puede aprovecharlo y que revientes al enemigo es Flins. Si tú saltas con Flins sin caer, porque Flins tiene deshabilitados los descendentes cuando te imbuyes y tal, y según caes le metes las ultis de Flins con el bufo de 600 extra de ataque, vas a soltar electrocargados lunares de 1 millón y pico. Yo aún no lo he probado y lo probaré en directo, así que venir a los streams hoy en el horario normal. A la hora de estar viendo este vídeo, pues imagino que unas 4 horas después de que se publique el vídeo aproximadamente, porque lo estaré probando. Y yo tengo un Flins C2 muy bien construido, igual en vez de 1 millón meto 2 o 3 millones cada vez que le haga, y tengo la C1 que me hace pegar 3 ultis chiquitas, haré salto, ulti chiquita, salto, ulti chiquita, salto, ulti chiquita, porque tiene pinta de ser una locura y se puede aprovechar, es decir, está más que testeado. Así que este último boss básicamente es un boss de descendentes. Quien tenga un equipo puro de Gaming y siempre le gustó, Gaming se va a derretir este señor literalmente, porque Gaming se juega derretidos. El Prime de Varesa, ya que Varesa viene en el banner, qué casualidad, yo tengo C1 de Varesa, igual me gustaría sacar la C2, no por esto, sino lo llevo diciendo hace tiempo ya. Así que seguramente Varesa C2 en este equipo sea espectacular. Y por último, Mabuika y Durin, ambos se podrían intercambiar y jugar pues en el equipo de Varesa y en el equipo contra el murciélago. La realidad es que contra el murciélago es mucho mejor Durin, lo que nos deja libre a Mabuika para jugar con Varesa en un equipo de Varesa tradicional, pero si os fijáis el equipo tradicional de Varesa, que sería la mejor combinación, es con Chebrus y esa sobrecarga, con lo cual nos deja en la mitad, o sea, en el murciélago, en el Batman, nos deja básicamente jugar Anemos, como os expliqué, combinaciones de Venti, quien lo tenga, C0, porque ya habéis visto que mi Venti sin sombra verde y sin su arma lo que ha hecho a C0, Faruzan C6 quien la tenga, si no Jhin C4 sería extremadamente útil, Bennett iría mucho mejor en el murciélago que Chebrus, que iría mucho mejor en la peonza, pero si al final lleváis Chebrus en la peonza, llevar a Bennett en el murciélago, y un equipo Prime de Mabuika, quien diga, Phil, yo tengo el equipo de Mabuika y siempre he servido en las conflagraciones, ¿me viene bien el equipo de Mabuika? Pues sí, el equipo de Mabuika no viene mal contra el Inquisidor, que el Inquisidor os dije que era el más fácil de esta conflagración y no es broma, y aparte del equipo de Nefer y de Skirk, Mabuika como tal con Piro baja, ayuda a bajar mejor dicho, el escudo Hidro y el escudo Electro lo baja muy bien con las sobrecargas, luego Citrali con el crío digamos que aplicaría los 3 escudos, luego el problema es que tendríamos que tener libre a Bennett, y por último
en vez de jugar Xilonen con el equipo de este señor, el personaje que mejor vendría aquí con el equipo de Mabuika, la realidad es que como no se puede congelar el Inquisidor, se podría jugar Furina y jugar el equipo antiguo de Mabuika, que no se recomendó mucho porque contra enemigos que se puedan congelar, Mabuika no derretía, sino hacía un rompehielos, pero como este enemigo no se puede congelar, el equipo de Mabuika, Citlali, Furina, Bennett contra el Inquisidor también es buenísimo. Y obviamente es una pena porque te toma a Furina, igual no puedes jugarla para otros pisos, pero si no tienes a Skirk, igual el equipo Mabuika arriba está muy bien. Y otro tip final que os voy a dar es que aparte de los descendentes infinitos que puedes jugar en la peonza y probar cosas, dejadme en los comentarios que otras combinaciones de descendentes raros o de personajes que cayendo, aprovechando el bufo de ataque, puedan estallar a la peonza. Otro tip más es que, como os dije, que la bajada de resistencias viene muy bien contra el murciélago. Jugar Xilonen junto a Albedo bajando resistencias y luego Anemo Piro o muchas combinaciones así para poder bajar el murciélago tampoco viene mal, porque Xilonen también baja resistencias, combinado con alguna otra cosa ayudaría muchísimo a este señor a bajar, a hacerle mucho daño. Y como he dicho que un Zhongli barra un Albedo vienen bien, pues igual un Zhongli Albedo más Xilonen que te permite al Carry Piro elevarse para bajar el escudo sin tener que hacer cosas raras, ni usar a Venti, ni usar a Jin, ni usar un Durin, ni nada, pues igual una Arlequino con Yelan, con Zhongli, con Xilonen, doble geo y vaporizados más o menos, pues igual sí que se bajan bastante rápido el escudo, o un monopiro de 2 piros con 2 geos, o igual los 2 geos que os he dicho de Zhongli y Xilonen, bajar resistencias ambos con un piro y un anemo, y a lo mejor jugáis un Kazuha y jugáis una especie de monopiro bufando todo el mundo a, por ejemplo, a Arlequino, y más combinaciones así. Así que tener en cuenta todo esto y aprovechar al máximo la conflagración, que creo que si entendéis y abusáis de las mecánicas, es una de las más fáciles que ha habido hasta ahora, y de primer try he sacado 200 y pico de segundos. Para llegar a 180 no tengo mucho más que recortar, y creo que con mi equipo de Skirk igual me bajo el Inquisidor en unos 30-40 segundos cuando optimice bien la rotación. ¡Poquito más, señores! Gracias por ver todo el vídeo. Nos vemos en el stream de hoy, de una de eso, como unas 4 horas desde que veis este vídeo. Igual un poco menos, porque como dura 20 minutos, pues en 3 horas y media más o menos. Venir a canjear vuestras conflagraciones quien no pueda. Y dejadme en los comentarios cuando veáis el vídeo cuántos segundos tenéis, en qué dificultad, 4, 5 o 6 de la conflagración Estigia, y con qué equipos lo habéis hecho. Aquí en los comentarios os leo. Poquito más, que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, ir a visitar y saludar la página web y chaito. Muchas gracias por todo, señores.